Buen día, estamos con el doctor Waldo Mendoza Bellido, profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con quien queríamos dialogar un poco sobre el balance que se puede hacer de la política macroeconómica que ha seguido el gobierno este año, ¿no? Que ya cumplió, donde claro, han habido algunos cambios en los ministerios, pero ¿cuál sería la evaluación que tienes de este primer año de gestión? Gracias, Alan, por la entrevista. Hay circunstancias en las que la política macroeconómica termina siendo muy importante. Por ejemplo, cuando la economía está entrando en una franca recesión, se requiere una política macroeconómica expansiva, o cuando la economía está creciendo muy por encima de su potencial y hay amenazas inflacionarias, hay que hacer una política macroeconómica contractiva. 2018 y quizá 2019 son años en que, a mi juicio, no hay mucho espacio para hacer política macroeconómica. No porque no podamos hacerlo, sino porque la economía, décimas más, décimas menos, está creciendo más o menos a su ritmo potencial, 3.5, 4%. Cuando una economía crece a ese ritmo, la política monetaria se pone a un costadito, mantiene fija su tasa de interés, la política fiscal también se hace un costadito, mantiene un impulso fiscal nulo. Hay discusión sobre si realmente estamos en una situación donde la economía está creciendo a su ritmo potencial, porque los indicadores son distintos, ¿no? Nuestro amigo Oscar Dancourt, por ejemplo, utiliza mucho el indicador de empleo del INEI, un indicador antiguo, tradicional, que nos mire cómo está evolucionando el empleo en empresas de más de 10 trabajadores, un empleo moderno, urbano, que ha sido siempre tradicionalmente un buen indicador de cómo anda la economía. Según ese indicador, el empleo casi no está creciendo y mirando ese indicador uno diría la economía está parada, por lo tanto hay que hacer política monetaria expansiva, hay que bajar la tasa de interés y el MEF debería gastar más, ¿no? Sin embargo, hay 10 otros indicadores que más bien apuntan en la dirección opuesta: el consumo, la inversión, la electricidad, el PBI, que dicen que puntos más, puntos menos, estamos creciendo alrededor de 3-4%, que es cercano a nuestro potencial. La discusión está en qué está pasando con el empleo, porque a diferencia de hace unos 6 años, teníamos solamente el indicador del INEI, este indicador de empresas urbanas con más de 10 trabajadores, pero desde el año 2015 la SUNAT tiene un indicador, a mi juicio, más potente, porque es sobre los sueldos que se pagan en el empleo formal. Entonces no es una muestra, es un censo, ¿no? Claro. Y según los entendidos, la muestra con la que trabaja el INEI y el Ministerio de Trabajo ya se ha hecho mucho más chiquita que la muestra que tiene la SUNAT, con este tema de las boletas electrónicas y todo eso. Medir el empleo se ha hecho más sencillo. Según este indicador, el empleo está creciendo 3-4%, ¿no? Se dice que el indicador del INEI, por ejemplo, no pesca a las empresas que han surgido recientemente. Por ejemplo, la agroexportación, que está creciendo, donde el empleo está creciendo a 20-30% al año. Entonces, a mi juicio, una visión equilibrada de las cifras me tiende a decir puntos más, puntos menos, la economía está creciendo a 3.54 y casi todos los trabajos existentes muestran que el crecimiento potencial de la economía es ese, así que no hay mucho espacio para la política macroeconómica. Podemos discutir si ese potencial, digamos, podemos subirlo, si hay que hacer un poquito más, un poquito menos, pero no creo que haya una discusión sustantiva, radical, donde estamos parados, entonces hay que empujar la economía. Ahora, claro, el escenario mundial, y bueno,
los trabajos también que has hecho en varios, se muestra pues que cómo afecta a una economía pequeña y abierta como la peruana, ¿no? Esta alza de tasa de interés internacional que se estaba dando se ha detenido por la Reserva Federal, entonces esa posibilidad de salida de capitales importante parece haberse reducido, y los precios que empezaron a caer medio que se han estabilizado. ¿Por el entorno externo tú lo verías más o menos estable? Nunca se sabe qué va a pasar hacia adelante, ¿no? Pero observando las cifras de este año solamente, efectivamente, como dices, la tasa de interés que estaba subiendo ha parado de subir. Los capitales que se estaban yendo están más bien entrando. Nuestro Banco Central ya no sabe qué hacer con el tipo de cambio porque se está cayendo. Ese es un entorno favorable para la economía peruana. Y los precios de los minerales, otra vez, ¿no? Que cuando la política monetaria se hace restrictiva tiende a caerse también. Ahora con esta política que parece que va a ser neutral, se han recuperado un poquito. Entonces, observando la coyuntura de muy corto plazo, uno diría que los vientos están soplando a nuestro favor. Viendo un poquito más para este año y el siguiente, uno mira a China desacelerándose, ¿no? Poquito a poco, pero desacelerándose. Entonces eso nos dice que esos ritmos de crecimiento descomunales de China de 8 o 10% ya son parte de la historia, ¿no? Y esta guerra comercial que no se sabe en qué va a terminar también nos diría que hay un riesgo, ¿no? Pero digamos, estamos en tiempos normales, en el sentido de que hay riesgos en el horizonte como siempre los ha habido, ¿no? Claro. Ahora hay otro choque externo que hemos tenido, que ha sido la migración venezolana, ¿no? Entonces, incluso distintos académicos o estudiosos ya también están señalando el efecto sobre caída de salario real o sustitución de empleos, incluso en segmentos de bajos ingresos, ¿no? ¿Cómo ves tú? Allí sí creo que hay cierto consenso entre todos los macroeconomistas, ¿no? Claro, un ingreso de 800.000 personas te agranda la PEA, te agranda el desempleo y te hace caer los ingresos reales, los salarios reales, en particular de la gente que está más abajo, ¿no? Claro, claro. Entonces, ceteris paribus, tu crecimiento de 3-4% no es lo mismo con la población que tradicionalmente crecía a 0.5-1%, con esta población que está creciendo como a 6%, ¿no? Así es. Entonces, muy probablemente los indicadores de pobreza no luzcan bien, claro, en cuanto se sepa, porque son 800.000 venezolanos, una cosa que nunca antes lo habíamos tenido. Y además de eso, los servicios públicos, claro, salud, que seguramente están deteriorándose, ¿no? Entonces allí hay seguridad, o sea, allí hay un choque que no estamos midiendo apropiadamente. Incluso ese choque puede hacerse mayor, porque por nuestra experiencia peruana sabemos que cuando un país entra en esos problemas, luego hay que arreglar esos problemas. Y para arreglar esos problemas, generalmente la cosa se agudiza un poco más. Como entonces esta migración inicial, por lo menos, puede acentuarse en cuanto haya un cambio de gobierno, ¿no? Y ese es un choque, digamos, permanente. No es que vienen y la cosa se arregla y se regresa, ¿no? Va a ser un choque con el que vamos a tener que luchar por bastante tiempo, ¿no? Bueno, el último punto sería, bueno, si ya estamos en crecimiento potencial o cerca al límite, ¿tú crees que este anuncio de la política de competitividad, productividad, va en la dirección correcta, digamos, que pueda ampliar ese PBI potencial del país? No creo, porque lo que postula ese documento son políticas transversales por todos los frentes, por la educación, por la salud, por las instituciones, por la educación. En mi experiencia nunca he visto que una política como esa funcione. Preferiría una política más precisa, más específica, más sectorial, más o menos como la que hemos tenido para la minería y la agroexportación, que más o menos ha funcionado. Bueno, Waldo, muchas gracias. Esperemos entonces no hay que
maletear tanto a los ministros ni al presidente del Banco Central, porque en tu evaluación, digamos, el margen no es que haya muchas cosas que se puedan hacer del lado macro. Esperemos que tengamos mejores tiempos que necesitamos a gritos, ¿no? en el país. Gracias a ti, Alan, por la entrevista. Gracias.